Así que hemos titulado al mensaje de hoy: ¿Es Cristo el centro de la Navidad? Voy a volver a decirlo. ¿Es Cristo el centro de la Navidad? Pregúntale al que está a tu lado: ¿es Cristo el centro de tu Navidad? Porque vamos a estar estableciendo un fundamento y vamos a dividir el mensaje en tres partes. Vamos a dividir el mensaje, primero que nada, en un fundamento histórico, luego en un fundamento teológico y por último en un fundamento bíblico. Número uno, fundamento histórico. Número dos, fundamento teológico. Y número tres, fundamento bíblico. Thank you. Es Cristo. Ya, ¿verdad? Ya. Que no lo oigo casi. Gracias. ¿Es Cristo el centro de tu Navidad? Vamos a establecer una plataforma esta hermosa mañana. Creemos y estamos comprometidos con la verdad de Dios, y por esa causa vamos a estar estableciendo algunos principios desde la historia, desde la teología, pero también desde el fundamento bíblico. Queremos muchas veces saber: ¿es la Navidad de Cristo? ¿Será bíblica la Navidad? ¿Será de Dios? Dicen muchas personas. Y hoy queremos ser responsables para responder algunas dudas. Por eso quiero que sepa, primero que nada, a nivel histórico, que la Navidad no fue desde el principio una celebración cristiana. Voy a volver a decirlo: la Navidad desde sus inicios no fue una celebración cristiana. De hecho, los primeros cristianos nunca celebraron el nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos celebraron la muerte y la resurrección, a lo que se llama Pascua. ¿Hasta ahí estamos bien? Lo tercero es que no hay una evidencia ni bíblica ni histórica específicamente que pueda determinar de manera indubitable de que el 25 de diciembre nació Jesucristo. Por lo tanto, debemos entender que la celebración de la Navidad no empieza desde Cristo en el pesebre. Lo que nosotros conocemos como Navidad empieza en el siglo IV después de Cristo, o sea, 400 años después de Cristo. La pregunta sería: ¿de dónde viene entonces la Navidad? ¿De dónde proviene la Navidad? Antes del siglo IV, en el siglo II, llegando al siglo III después de Cristo, habían dos celebraciones de los cuales Roma toma la idea, la iniciativa de hacer un cambio y tomarlas o culturizarlas para apropiarse de ella, y que el cristianismo comenzara a celebrar lo que hoy conocemos como la Navidad. Así que hay dos festividades que son el fundamento de lo que conocemos como Navidad. A partir del siglo III comienzan a celebrarse estas dos fiestas, y de ahí Roma toma la idea de cristianizar lo que hoy conocemos como la Navidad. La primera fiesta es la fiesta de los Saturnales. Se celebraba al dios Saturno, que es un dios romano. ¿Para qué se celebraba? Se celebraba en honor a ese dios por el tema de los cultivos o la agricultura, y también por el tema de la abundancia. Pero ocurría algo cuando se celebraban los Saturnales. Ocurría que en ese tiempo específicamente se detenía el trabajo. El gobierno no trabajaba, las empresas del momento no trabajaban, sino que el 17 de diciembre de ese entonces se celebraban los Saturnales. Primero que nada eso. Segundo, estaba tan bien la celebración que decidieron extenderla del 17
de diciembre hasta el 24. Así que esta gente entre el 17 y el 24 hacían lo que nosotros hacemos: días feriados, intercambio de regalos, compartir con familias. De hecho, el gobierno mismo hacía banquetes, y habían banquetes a nivel gubernamental, pero también a nivel privado. O sea, que le celebraban la fiesta a los trabajadores y también celebraban la Navidad en sus casas. Así que de ahí la primera columna de donde se sustrae la idea de la Navidad. La segunda columna tiene que ver históricamente con algo que se llama el Sol Invictus. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Recuerde que la primera fecha se celebraba el 17, pero fue tan buena la tradición que comenzaron a extenderla hasta el 24. ¿Cómo le decimos nosotros al 24 actualmente? Víspera de o Nochebuena, ¿sí o no? De ahí viene realmente la idea. Ahora, pasa algo. Cuando hablamos del Sol Invictus, el culto al sol ya existía desde hace cientos de años antes de Cristo, porque viene de la cultura babilónica, cuando se celebraba el solsticio de invierno. O sea que la celebración al dios sol ya existía antes de que Roma se apropiara de esa celebración. Pero escuche bien esto: Roma lo que hizo fue institucionalizar la celebración del solsticio de invierno y colocarle como nombre el Sol Invictus. ¿Por qué? Porque la idea era que cuando entraba la temporada los días eran más largos, y ellos celebraban que el día había vencido a la oscuridad. De ahí viene entonces esta celebración. Ahora, simbólicamente coincidía con el solsticio de invierno, donde los días comenzaban a alargarse. Y ellos dijeron: antes de esta fecha los días son más cortos, pero de esta fecha en adelante los días son más largos, demora más tiempo en oscurecer. Entonces ellos dijeron: debemos ahora nosotros celebrar esto. A nivel histórico esto es lo que pasaba, pero a nivel teológico, escuche bien, no bíblico, porque la teología puede estudiar a Dios desde diferentes ámbitos, no solamente la Biblia. La teología se estudia desde la Biblia cuando hablamos del cristianismo, pero cuando hablamos de estudiar a Dios desde otras religiones, hay otros libros, y a todos ellos se les aplica teología. Entonces, desde la teología, ¿cuál es la interpretación que Roma le da para poder que ellos puedan entender que había una celebración importante de la que debían apropiarse, porque de alguna u otra manera representaba algunas cosas en las que ellos creían? Primero que nada, la teología número uno acerca de por cuál se apropian de la Navidad como una celebración desde Roma es que Cristo es la luz del mundo. Por esa causa celebraban el Sol Invictus, pero dando a entender que Cristo era la luz del mundo, y comienzan a practicar la Navidad sobre ese primer pilar. Segundo pilar: Cristo vence la muerte. ¿Cuál es la relación? Que el día, como se extendía, había vencido la oscuridad, y la oscuridad tiene que ver con muerte. Cuando usted cierra sus ojos, cuando usted muere, usted entra en una oscuridad, en un descanso. Y ellos a nivel teológico comenzaron entonces a apropiarse de las celebraciones, a cristianizar las celebraciones para que se transformaran
en lo que hoy conocemos como la Navidad. La pregunta sería: ¿es bíblica la Navidad? No es bíblica. ¿Es teológica la Navidad? Sí es teológica. ¿Es histórica la Navidad? Sí es histórica. Pero la Biblia no respalda la Navidad porque no tiene un fundamento para poder respaldarla. O sea, que la Navidad desde la historia es Cristo, desde la teología es Cristo, pero desde la Biblia no. Ahora, la pregunta sería, yo creo que le estoy dejando claro los puntos. La pregunta sería: ¿está mal que celebremos la Navidad? No, porque históricamente lo que ha producido la Navidad son cosas buenas. Teológicamente hablan de dos verdades: de que Cristo es la luz y de que Cristo venció la muerte. Así que hasta ahí es aceptable. Pero yo no puedo sostener con la Biblia de que la Navidad es bíblica. Es insostenible bíblicamente. Por eso tengo la responsabilidad de enseñar desde la verdad. Pero mire que no estoy diciendo que eso es del diablo, como muchos por falta de conocimiento dicen. Estoy diciendo que la Navidad realmente tiene tres pilastras, tres columnas que la sostienen: la columna de la historia, la columna de la teología y la columna bíblica. Una de ellas no la apoya. ¿Oído? Entonces, cuando alguien venga a decirle que la Navidad no es de Dios, dígale que hablen conmigo y que compartamos lo que realmente es la Navidad. Aunque yo creo que con lo que te acabo de decir, yo creo que tú estás claro, bastante claro. Ahora, he cumplido con la responsabilidad de colocar una plataforma para poder tener un sustento de lo que hoy celebramos y por qué lo celebramos. Así como Roma institucionalizó la Navidad, también lo hizo con el matrimonio y con muchas otras celebraciones. Le tengo una mala noticia. Usted que critica a veces a los católicos, todo lo que usted practica, que se desarrolló del siglo III o del siglo II en adelante, tiene un toque romano. Así que para poder interpretar la Biblia necesito entender la cultura. Así que deje de estar diciendo: no, que los santos, no, que las imágenes, no, que tal cosa. Cuidado, porque en este tiempo la idolatría sigue, pero le cambiamos de nombre y le cambiamos de imagen. Así que Roma, ¿por qué institucionaliza las cosas? Porque Roma siempre tenía que buscar un beneficio económico. Roma buscaba beneficios económicos con las indulgencias. Roma buscaba beneficios económicos con el matrimonio, porque sabes una cosa, era espiritual el matrimonio hasta que Roma lo institucionaliza. ¿Sabes por qué? Porque dijeron: hey, debemos sacarle un beneficio. Así que hasta que la muerte los separe, no está en la Biblia tampoco, para que sepa. ¿Qué tiene que ver eso con la Navidad? Solo para darle una plataforma de que estamos celebrando cosas quizás de manera equivocada, que yo no digo que no sean de Dios, sino que necesitamos conocer la verdad. Porque conocerás la verdad, dice la palabra, y la verdad te hará libre. Yo dije: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es tiempo de que la iglesia salga de la ignorancia. El pueblo de Dios no está pereciendo por falta de unción, está pereciendo por falta de conocimiento. Ay, ya no vamos a celebrar la Navidad. No, yo no he dicho eso. Celébrela con la conciencia correcta. Celébrela con la intención correcta. ¿Qué pasaba con el emperador romano de aquel entonces? Se llama Aureliano, para que lo conozcas. Si quiere ponerle un nombre bonito, mi hijo, Aureliano. Estableció el culto del Sol Invictus como una religión imperial. Así que será su Dios y el Dios romano. Pero construyó un templo en Roma y buscó edificar un imperio bajo una deidad común.
Entonces dijo: vamos a establecer un Dios para que todo el territorio lo adore. Eso fue lo que pasó en la historia. Pero pasa algo. Aunque estamos estableciendo un fundamento teológico y también histórico, yo necesito que usted sepa que lo primero es que la reinterpretación de la Navidad viene por Roma. Y ya dijimos que es porque ellos dicen que Cristo es la luz del mundo, eso lo dice la Biblia. Pero también dicen que Cristo venció la oscuridad o la muerte. Lo segundo es que Cristo no solamente es el Cristo que nos pintaron los romanos, sino que Cristo es una señal y un cumplimiento profético. Voy a volver a decirlo: Cristo es una señal y un cumplimiento profético. Cristo es una señal y un cumplimiento profético. Cuando los reyes, aquellos hombres de ciencia, vieron una estrella, ellos sabían que había una palabra que Dios había soltado a través del profeta. Y ellos dijeron: espérate, a mí me parece que se está cumpliendo la profecía. Así que Cristo es un cumplimiento profético. Estoy diciendo, Cristo es un cumplimiento profético. Así que la iglesia de Cristo, que es profética, debe creer que Cristo, el que nace allá en Belén, es cumplimiento o resultado de una palabra que salió de la boca de Dios. Así que número 2, Cristo es un cumplimiento profético. Dame sustento, Yihad. Te voy a dar sustento. Ayúdame con la pantalla. Dice Lucas capítulo 2 verso 11. Lucas capítulo 2 a la altura del verso 11, para ser específico. Dice, dame Nueva Traducción Viviente, please. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de ¿quién? De David. Yihad, pero esa palabra, ¿a qué palabra profética está atendiendo? Está atendiendo a Isaías capítulo 7 verso 14. Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 7 versículo 14 dice así: muy bien, el Señor mismo les dará, diga conmigo, la señal. Dice, miren, la Virgen concebirá un niño. Partiendo de ahí, la cosa no cuadraba. ¿Cómo es posible que la Virgen conciba un niño si es virgen? O sea, que en lo natural es incomprensible, pero en lo profético sabemos que una palabra introduce una semilla, porque dice el Señor en el principio, dice, se hagan los cielos y se hicieron los cielos, se haga la luz y se hizo la luz, se haga esto y se hizo aquello. ¿Sabes por qué? Porque por una palabra el Padre embaraza. La palabra es la palabra semilla, y la palabra semilla es la palabra semellón, y la palabra semellón es la palabra semen. De ahí donde viene entonces el Señor a introducir una semilla en María la Virgen, para que fuera entonces la portadora del mayor milagro que había ocurrido en el planeta Tierra. ¡Ay, Dios mío! La Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La iglesia debe entender que la mayor alegoría de Cristo y la iglesia es un matrimonio. La mayor alegoría, el mayor símil de Cristo y la iglesia es un matrimonio. Por eso es que el Señor dice, un hombre porta semilla, pero esa semilla no se multiplica hasta que no es introducida en un vientre. Así que tenían que escoger a alguien que portara un vientre en la tierra para poder sostener una semilla del cielo. Y a mí me parece que esa semilla se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Así que un hombre, un padre, porta una semilla. Y por eso dice la palabra del Señor
que Jesús viene como hijo. Porque para poder que hubiese un vientre embarazado, debía haber un padre que portara una semilla. Wow. Mujeres que me están oyendo, quizás su esposo no la ha tratado como usted se lo merece. Quizás su marido no es tan cariñoso como usted quiere. Quizás es medio amargado y medio renegón. Pero yo te voy a decir una cosa. Ese marido que tú ves ahí, amargado y renegón, porta semilla. Lo que tú cargas a tu lado que se llama hijo no nació del Espíritu Santo en esta ocasión. Te lo introdujo un hombre. Así que yo quiero que tú sepas que el simil está en que varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque la idea de Dios en Génesis 1:27 es: y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense. La idea de Dios es que se multiplicara la tierra, pero ahora la idea del Padre es que se multipliquen los hijos llenos de Dios en la tierra. Mucha gente está en la tierra, pero pocos están llenos de Dios. Porque hay gente que camina pero no tiene un embarazo. Hombre. Por eso Cristo, yo no sé si es tu Navidad, pero yo lo celebro. Primero que nada, porque usted se va a dar cuenta en los próximos minutos que hasta la gente que escuchó de Cristo naciendo lo celebró. Espérese que estamos desenrollándole sus mascarrones evangélicos que tenían en la cabeza. Déjeme ayudarlo. Yo decía en esos días que yo no sé si soy evangélico. Evangélico viene de evangelio, y los evangelios tienen que ver con Cristo. Pero es que no solo los evangelios, toda la palabra tiene que ver con Cristo. ¿O usted cree que de dónde escribieron los evangelios? De lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando Pedro habla de evangelio en una de las cartas de Pedro, ¿quién te ha dicho que Pedro estaba leyendo Marcos, Lucas, Juan y... No existían. Él estaba hablando de las buenas noticias que fueron anunciadas desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. ¿Sabes por qué? Porque Él dice la Biblia que Él era la luz, y la luz estaba ¿dónde? En los hombres. Pero ¿qué pasó? Los hombres rechazaron esa luz y las tinieblas los abrazaron. Por eso es que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual los hombres puedan salir de las tinieblas. Yo no sé si es sol invicto, yo no sé si es solsticio de invierno. Lo que yo sí sé es que mi Biblia dice que Él es la luz del mundo. Wow. Así que Lucas 2:11 atiende a Isaías 7:14. ¿Me explico? Uno profetizó y el otro cumplió. Lo primero que quiero decirte de que Cristo es una señal profética es que Cristo no es la Navidad. Wow. Lo dije. Cristo no es la Navidad. Cristo es el Salvador del mundo, el Mesías, el principio y el fin, el alfa y la omega, el rubio de Galilea, la rosa de los vientos. Cristo es el Salvador, el que estaba en el principio. Sin Él todo, ay Dios mío, con Él todo fue hecho, y sin Él nada ha sido hecho. Así que lo segundo es que Cristo no es la Navidad, pero es la revelación de Dios en la tierra. Atiéndame esto. Cristo no es la Navidad, pero es la revelación del Padre en la tierra. Por esa causa Cristo dice: si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo sé que algunos se imaginan al Padre con gorritos navideños y bombitas allá en el cielo. ¡Wow!
Evan saca tarabashei, Rambo saca la bazuca. Hey, Dios mío. Escucha. ¿Qué dice Mateo 16, 16? Vaya conmigo a Mateo 16, 16, nueva traducción viviente, hijo. Mateo capítulo 16, verso 16. Simón Pedro contestó. ¡Ay! Diga conmigo, Simón, Simón. Simón Pedro contestó: tú eres el solsticio de invierno. No. Simón Pedro contestó: tú eres el sol invictus. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el Salvador del mundo, el que vino a sacarme de las tinieblas a la luz admirable. Dios mío, qué palabra. Y la gente no sabe qué predicar en Navidad. A usted tiene que alumbrarlo la luz. Mucha gente hablando sin luz. Todo lo que se habla sin luz se habla desde la oscuridad. Todo lo que se habla sin luz se habla desde la oscuridad. Y todo lo que se habla de la oscuridad, oscuridad es. Si no, pregúntale a Cristo que dice: y si su luz es tiniebla, ¿cómo alumbrarán? La palabra alumbra, la palabra alumbra, la palabra alumbra. Yo dije, la palabra alumbra. Wow. Sigo paro. Como con pereza, no importa. Sigo paro. ¿Quiere más verdad o quiere que lo sigan engañando con los evangelios de Temu que usted está escuchando? Usted no se cansa de escuchar los evangelios de Temu. Por eso es que yo no le digo amén a todo el mundo. A mí no me importa si es Harrigan, a mí no me importa si es Maldonado. Yo tengo la santa y bendita palabra. Atesorarás la palabra como collar en tu cuello y como perla preciosa en tu corazón. Deje de estar repitiendo como papagayo lo que escucha la gente. Vaya a la palabra. Tengo un problema con la gente. Usted puede ser el arcángel Miguel, pero si usted está hablando locura, no voy con usted. Deme sustento y voy contigo. Y que la iglesia se pierda por otras cosas, pero nunca porque no tengan luz. Es que yo no veía. Yo iba a oscuras. No, aquí no vas a oscuras. Allá te dicen Cristo es la Navidad. Y si mentira. Y no es del diablo, de los cristianos evangélicos y de los católicos. Perdónenme, hermanos. Amados hermanos, no, ya no. Así que lo primero que te dije es que hay una reinterpretación de la fecha. Lo segundo es que Cristo es una señal profética. Lo tercero es que el cielo lo celebró. Y como el cielo lo celebró, yo también lo celebro. Escucha bien, no la Navidad, el nacimiento del Mesías. Cuando el cielo interviene, no tiene que ver con si es ley, es antes de Cristo o después de Cristo. Escucha, cuando el cielo interviene es un principio eterno. Por eso es que la gente anda peleando que si el diezmo es para ahora, si era para ayer o si es para antes de ayer. Antes de que existiera la ley de Moisés, ya Abraham había diezmado. Usted tiene que ver la intervención de Dios en la palabra cada vez que dicen: y hubo un cuarto varón que tenía forma como del Hijo de los dioses, Cristo. Y Abraham, dice, diezmó de todo lo que tenía a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Cristo. Cada vez que hay algunos antropomorfismos y cada vez que hay algunos similes en la Biblia de alguien que parece a Cristo, es Cristo revelado en el Antiguo Testamento. La gente piensa que Cristo salió de María, por primera vez llegó a la tierra. No, Cristo ya había pisado la tierra hacía mucho tiempo.
pero no se había revelado como hijo, sino que en la última vez que viene se revela como hijo para revelar al Padre. Ahora, no se trata de que digamos, yo no celebro la Navidad porque la Navidad no es de Dios. Dame fundamentos. Eso, yo sí la celebro porque Cristo es la Navidad. Dame fundamentos. Mira, no estoy ni a favor ni en contra, estoy en el medio. Sin fundamento no agarro ninguno de las dos esquinas. Necesito fundamento. Y ese es el problema de las iglesias de hoy en día. Son muy emocionales, pero no tienen fundamento. Mira conmigo fechas. Roma nos hizo un daño grande. Nos dio fechas para poder celebrar cosas. Escuche, misterios. Roma nos hizo un daño grande. Nos dio fechas para poder celebrar cosas, sin entender que las fechas no son las importantes, sino lo que celebramos. Oído, escuche claro. Usted espera un año para poder honrar a su mamá y a su papá en un cumpleaños, o en el día de la madre, o en el día del padre. Error. Usted espera un año para poder celebrar a Cristo el 25 de diciembre. Error. Usted espera un año para poder tener una Semana Santa. Error. No se tratan de la fecha. Voy a matar a esa vaca. Se trata de la gente y de lo que usted celebra. Cristo no es la Navidad. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y tengo que celebrarlo de lunes a viernes, de viernes a sábado, de sábado a domingo, y de enero hasta diciembre. Es que yo siento unos vientos bonitos en diciembre que me dan nostalgia. Se llaman vientos alisios, para que sepa. Y es que yo siento cuando viene la Navidad. No, eso fue lo que te metieron en el cerebro. Le meten la información en el cerebro a la gente, preparan el escenario y luego la gente anda como borreguito. Si no, pregúntame qué pasó en la pandemia. Todo mundo viendo noticias. Ya se levantó un estudio que más gente se enfermó por problemas que por el bendito COVID. Se lo voy a poner de esta manera. El esposo de una amiga que tenemos mi hermano y yo en común, en tiempos de coronavirus, estuvo enfermo, pero se aventó un día del piso 4, del piso 3. ¿Por qué? Porque fue afectado psicológica y espiritualmente. ¿Y qué hace la iglesia desde los tiempos de Roma? Te da fechas, te da Semana Santa para que vivas absteniéndote de comer carne, pero andas todo el año en la carne. Eso no tiene que ver con la fecha, tiene que ver contigo. El problema es que la iglesia no ha entendido que se trata del corazón, no de la festividad. Número 4, diga conmigo, el pastor va a terminar. No se trata del 25 de diciembre, sino de un corazón alumbrado por el Salvador del mundo. Voy a volver a decirlo. No se trata del 25 de diciembre, sino de un corazón alumbrado por el Salvador del mundo. Lucas capítulo 2, verso 18 al 20 lo dice así. Cuando lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Como muchos se van a asombrar de lo que el pastor está diciendo, pero no importa. Moriré con las botas puestas predicando la verdad. Escucha. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas las cosas en su... Papito, dice en su... Pero María guardaba todas las cosas, estas cosas, en el corazón, y pensaba en ellas con frecuencia. Déjeme detenerme ahí para regalarle 3 perlas.
Primero que nada, estamos hablando de Lucas, el de la Biblia, y se levantó Lucas, el de la iglesia. ¿Tú viste eso? Es un misterio. Primero que nada, María, ¿dónde guardaba las cosas? ¿Cuál es el problema de las festividades? Que las guardamos en la fecha, pero no en el corazón. Lo voy a volver a decir. Roma me va a mandar a matar, no importa. El problema de las festividades es que guardamos las fechas, no las cosas en el corazón. Y la verdad es que la Navidad no es Cristo y el centro no es Cristo. Desde hace mucho tiempo el centro es Santo Claus, los regalos, el centro son los juguetes, el centro es la comida, el centro son las celebraciones, pero el centro no es Cristo. Cristo debe ser el centro en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre. Cristo es el centro de tu Navidad. Ahora me entiende mejor el mensaje. Wow. Y dice así: primero guardaba las cosas en el corazón, pero mira, y pensaba en ellas todo el tiempo hasta que parió. Usted no puede pensar en dar solamente en diciembre. Usted no puede pensar en compartir con los hermanos solamente en diciembre. ¿Sabe lo que se ha convertido realmente la Navidad? La Navidad es un tema cultural, económico y social que debemos tener cuidado de cómo la manejamos. Hija, tú sabes, la gente ahorra todo el año para gastárselo en un mes. Y el 1 de enero están pidiendo prestado porque no entienden que los primeros 4 meses del año son difíciles. A medio año se van emparejando. Bueno, para los que viven naturalmente, porque si Cristo realmente fuera mi Navidad, no solamente fuera mi Navidad en diciembre, fuera mi Navidad en enero, en febrero y en marzo y en todos los meses. O sea, escucha esto: cuando había escasez y una multitud estaba rodeando a Jesús, dice que eran 5,000 sin contar a las mujeres y a los niños. Pasó algo, se multiplicaron los panes y los peces al punto que 12 cestas se llenaron. O sea, Cristo no solo quiere ser tu sustento en diciembre, sino todo el resto del año. ¿Cuántos meses tiene el año? 12 meses. Y cantamos: Cristo es el centro, nada importa más que tú, todo el universo. Mentira. Letras vacías de espíritu. Porque si el que la canta no está lleno, lo que sale de ese cántaro tampoco tiene llenura. Voy a volver a decirlo: si el que lo canta no está lleno, lo que sale de ese cántaro no tiene llenura. Escucha esto. Yo me imagino que María se preguntó, voy a terminar: ¿cómo ahora yo hago para criar lo que llevo en mi vientre? ¿Lo crío como un niño normal o lo crío como el Salvador del mundo? ¿Tú sabes por qué te hago esa pregunta? Que yo creo que María se la hizo porque usted no ha tenido la conciencia quizás de que dentro de usted vive ese mismo Jesús. Lo que Jesús hizo tuvo mucho que ver con la crianza de sus padres, no solamente con la ordenanza de Dios. Porque los padres son puestos en la tierra para modelar el ejemplo que los hijos deben ver. Así que María dijo: ¿cómo lo crío? Pastor, eso no lo dice la Biblia. No, yo estoy especulando un poquito. Se permite, porque si tú predicas verdades, si tú predicas puntos teológicos como verdades, yo también puedo especular un poco, porque yo nunca digo verdades, sino que son solamente pensamientos del pastor. Termino diciendo:
No se debe celebrar el nacimiento, sino el propósito de este. Jesús nació y vino a traer vida eterna. Santa Claus dice que llevaba regalo. Yo quiero que usted sepa algo: Santo Claus no existe. Perdónenme, niños, que les mate la vaca sagrada pequeñita que tienen dentro. Santo Claus no existe. Y Santo Claus nunca le ha dado nada a nadie porque no existe. Pero yo escucho un versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo es la vida eterna. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dale una ofrenda de palma al Dios glorioso, al Príncipe de paz, al Rey de justicia, al Salvador del mundo. Dios mío, qué palabra. Hasta los niños se van libres hoy. Papá, ya yo terminé. ¿Y quién me va a dar regalos si Santo Claus no me lo va a traer? Niño, se lo voy a poner de esta manera porque la tradición nos volteó para matar la honra. Son sus papás los que ahorran todo el año para bendecirlo en diciembre. Los que merecen honra son los padres, y de ahí Jesucristo y el Padre que está en el cielo. Santo Claus no se merece ni un aplauso, pero a mí me parece que Jesucristo sí se lo merece. A mí me parece que Cristo se merece la mayor ofrenda de palma del 2025. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese sobre sus pies. Ahora sí estoy bien. Me siento libre. Se lo tenía que decir. Wow, Padre, gracias.